Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada de la Verdad. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos, y vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Oremos. Bendito Dios y Rey eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia para con nosotros. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados con los cuales hemos pecado contra ti, haciendo, Señor, lo que a ti no te agrada, pecando contra ti, oh Dios. Te pido, Señor, que nos laves y nos limpies de toda iniquidad y de toda maldad para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, para que así, Señor, tu nombre sea glorificado y para que nosotros hagamos aquello que a ti te agrada, porque tú eres Dios bueno, Dios veraz y Dios justo. En ti confiamos, oh Señor, de ti dependemos, a ti nos encomendamos. Guárdanos de todo lo malo y enséñanos a hacer tu voluntad para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos que en este momento seas tú dirigiéndonos y centrando nuestra atención en tu palabra, para que en ella podamos descubrir un poco más acerca de ti y ser llenos de ti, y así tu nombre, Señor, Dios eterno, sea glorificado. Gracias, Padre bueno, gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya les había dicho, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos en su Evangelio nos ha dicho desde el principio, el primer versículo, que Jesús es el Hijo de Dios, por ende que también es el Rey prometido. Esto ha sido testificado por los profetas del Antiguo Testamento, por Juan el Bautista, por Dios mismo, y también por los milagros que él hacía. Además, él demostró su autoridad sobre el diablo al no ceder ante la tentación que éste le puso, sobre los demonios, al echarlos fuera y reprenderlos con su sola palabra, sobre sus discípulos, sobre los seres humanos, al llamarlos de una forma que ellos no pudieron resistirse a su llamado, sobre las enfermedades, al acabarlas por completo con una sola palabra, sobre el pecado, al perdonar a los pecadores, y sobre el día de reposo, al establecer lo que se debe y no hacer en él. A causa de esto, él, el Rey prometido, se ha ganado muchos enemigos por hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, pero principalmente esos enemigos son aquellos que supuestamente le estaban esperando con ansia, que eran los religiosos de su tiempo. En este caso, los fariseos, que eran los que decían que amaban a Dios, eran en realidad los que eran sus adversarios, los que no le querían, los que querían echarlo fuera, los que querían deshacerse de él. Es en este contexto que recordamos que el versículo anterior terminó diciéndonos, el versículo 6 de Marcos 3 nos decía que los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo buscando consejo para destruirle, porque querían acabar con él. Es en este contexto que nos coloca este pasaje. Vamos a ver simplemente en esta ocasión los versículos del 7 al 9, los cuales dicen así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Entonces vemos que este pasaje empieza con un mas Jesús, porque Jesús sabía lo que los fariseos y los herodianos estaban tramando. Y también sabía algo muy importante, y es que todavía no era el tiempo que Dios había designado para que él fuese arrestado y crucificado. Todavía no era el tiempo.
Su ministerio apenas estaba empezando, todavía no era hora de que él muriera. Así que él se apartó de ellos, de sus enemigos, para que no pudieran destruirlo. Y se fue al norte del lago de Galilea. Se fue lo más lejos posible de ellos. Pero en este pasaje en particular se nos hace un énfasis en los discípulos del rey. ¿Quiénes eran los discípulos? No pensemos que los discípulos eran los 12 apóstoles, porque todavía no los había escogido, es lo que va a hacer más adelante. No, al discípulo se refiere a sus estudiantes. La palabra discípulo viene de la palabra griega matetes, y significa estudiante o aprendiz. Esto se debe principalmente a la helenización, la expansión de la cultura griega sobre todo el mundo antiguo. Los fariseos eran los que más se oponían a esta, sin embargo aún ellos acataban esto. Y tenía que ver con el hecho de que unas personas, según habían aprendido de los griegos, seguían a otro como su maestro para recibir instrucción de él. De manera que, así como hacían los filósofos griegos que tenían escuelas de gente que iba y se acercaba a vivir a ellos, se acercaba con ellos para vivir con ellos y aprender de ellos, así estaban haciendo estas personas con Jesús. Eran sus discípulos y por eso le llamaban a él maestro, porque de él aprendían. Ellos vivían con él, se acercaban a él. No eran simplemente 12 personas, eran muchísimas personas que le seguían, que habían decidido ser sus discípulos. Estos discípulos eran muchísimos, eran sus aprendices, sus estudiantes los que le seguían, y entre ellos obviamente había algunos que eran genuinos discípulos y algunos que eran discípulos meramente superficiales. Esto lo vemos porque, por ejemplo, en Juan 6:66 se nos habla de que estos discípulos superficiales, cuando él les expuso quién era él en verdad, decidieron dejar de seguirle. Cuando él les expone que él en realidad no quiere ser el rey mundano de ellos, sino que ha venido a traer el reino de Dios. Entonces estos discípulos superficiales terminan apartándose de él. Sin embargo, hay discípulos verdaderos entre ellos. Los verdaderos discípulos están entre ellos. De hecho, él ya había llamado a varios. A Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a su hermano Juan, a Felipe, a Natanael. También llamó a Leví para que fueran sus discípulos. Y pronto llamaría al resto, de los que también formarían sus apóstoles. De estos vendrían entonces, entre los discípulos del rey habían verdaderos discípulos y falsos discípulos. De manera que estos seguían al Señor a donde él iba. El Señor salió de la ciudad porque no quería que sus enemigos hicieran algo contra él todavía no había llegado el tiempo. Así él, al salir de la ciudad, se libró de sus enemigos, pero no de las multitudes, de la muchedumbre de gente que le seguía, porque el rey era alguien muy, muy famoso. Se nos habla de que grandes multitudes le seguían. Esto indica mínimo miles, si no es que decenas de miles de personas que iban detrás de él, porque su fama se había extendido por toda aquella región. Recordemos que en ese tiempo no existía internet, ni Facebook, ni ningún otro medio de comunicación masivo. No existían los noticieros, nada que le informara a la gente acerca del rey, acerca de Jesús. Todo iba del boca en boca, que se iba dando entre las mismas personas. Y es precisamente aquí, de este boca en boca que se iba dando entre las mismas personas, que el rey se hizo muy, muy famoso entre todas las demás personas, como una persona que tenía el poder de sanar enfermos. De manera que su fama se había vuelto un problema para él. Ya habíamos visto esto antes en Marcos 1:45, y que por eso él tenía que irse a las orillas del mar de Galilea, donde estuviera lo más alejado posible de las poblaciones, de las ciudades y los pueblos, porque era demasiada la gente que le seguía. Aún así la gente iba detrás de él y le seguía a los lugares más remotos, a donde él iba. Su fama era tal que Marcos nos dice que personas de diferentes regiones geográficas iban hacia él. Se nos habla de personas que venían del sur, de Judea, de Jerusalén, e incluso de más al sur, de Idumea. También se nos habla de personas que venían del oriente, del otro lado del río Jordán, cruzaban el río para poder conocer al rey. Y su fama era tal que aún los gentiles, los no judíos, venían desde el noroeste, desde Tiro y de Sidón, para estar en su presencia y aprender de él. Su popularidad era tal que aún el rey Herodes sabía de él y quería conocerlo. Y esto se debe
a que sus milagros eran algo increíble, eran algo impactante, eran algo incuestionable. Sus milagros no tenían comparación. Los ciegos recibían la vista, los enfermos se ponían bien, los cojos caminaban, los sordos oían, los leprosos se sanaban y quedaban limpios. Era algo maravilloso. Sus milagros eran incuestionables, eran milagros innegables. Y vemos entonces que todas las personas necesitadas acudían al rey. Personas de todos los lugares, de todas partes acudían porque querían recibir un milagro de parte de él. Y es que sus milagros eran incuestionables, no había forma de negarlo. No era que él hacía milagros que uno pudiera decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No era que el rey decía, tú que estás allá sentado, que tienes un brazo más largo que el otro, tú no sabías, pero tienes un brazo más largo que el otro y yo te lo voy a tirar. No, no era ese tipo de milagro. No era que llamaba, tú que tienes una pierna más larga que la otra, tú no sabías que tenías la pierna así, pero yo te la voy a tirar. No era que decía, hay alguien por aquí entre los 10,000 personas que hay aquí que tiene dolor de cabeza. Y yo, no, obviamente se ven 10,000 personas, es muy probable que alguno tenga dolor de cabeza. No, él hacía milagros que no había forma de cuestionarlo. Había una persona que todo el mundo sabía que era ciega, iba donde el rey y recibía la vista. ¿De qué manera podían explicar eso? Había alguien que todo el mundo sabía que era lisiado, que no podía caminar, y entonces caminaba. ¿De qué forma se explicaba esto? Había alguien que tenía lepra y fue sanado de su lepra. ¿De qué forma se explicaba esto? No había forma posible de explicar los milagros que el rey hacía, no había forma de cuestionarlo. Y no es que no hubiera nadie que no quisiera cuestionarlo, porque recordemos que los fariseos y los herodianos querían destruirle. La forma más fácil era decir, no, estos son puros trucos los que hace este milagrero. Estos son puros trucos, y eso se evidencia en que él hace esto, y él escoge a fulanito de la multitud, le dice que se esconda allá para hacer el milagro. No, vemos que eran personas que todo el mundo conocía. Era precisamente por eso que las multitudes le seguían. De hecho, antes del rey, habían habido personas que supuestamente hacían milagros, pero que no alcanzaban una popularidad como la que él tenía, porque sus milagros eran de dudosa procedencia. Nadie en realidad creía verdaderamente en ellos, y sus multitudes eran muy pequeñas. Pero el rey tenía grandes multitudes que le seguían, porque sus milagros eran incuestionables. Sin embargo, a pesar de las multitudes que le seguían, el rey se alejaba de ellas. Tal era su deseo de alejarse de ellas, que les decía a los discípulos que ya tuvieran una barca lista, preparada para que él se pudiera subir y alejarse, porque no tenía a dónde más coger a causa de todas las demás personas que estaban a su alrededor. No tenía otra forma de escapar. Así que él le decía a sus discípulos, tengan preparada la barca para que yo pueda alejarme. Porque aunque él hacía milagros, los milagros no eran el eje de su ministerio. Los milagros eran solamente la autenticación de que él era quien él decía que era. Lo que él en realidad hacía en su ministerio, su propósito, no era hacer milagros. Su propósito era predicar la palabra de Dios. De hecho, si leemos en Marcos 4:1, vemos que se nos dice de que él otra vez comenzó a enseñar junto al mar. Enseñar, eso era lo que él hacía. Enseñar a las multitudes la palabra de Dios. Así las personas venían de diferentes partes para acercarse al rey, para ser instruidos por el rey. Pero el rey no les decía lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Los fariseos estaban acostumbrados a decirle a la gente lo que la gente quería oír. Nosotros vamos a ser libres y va a venir el Mesías y va a liberarnos de los romanos y vamos a ser el pueblo más poderoso del mundo. Y los romanos y los demás pueblos tendrán que servirnos a nosotros. El rey les decía a todas las personas, ustedes son pecadores y si no se arrepienten, recibirán la ira de Dios, porque el reino de los cielos ha llegado. Ese siempre fue su mensaje, arrepentíos y convertíos. Él no les iba diciendo a las personas, yo los amo y tengo un plan maravilloso para cada uno de ustedes. No, ese jamás fue su mensaje. Su mensaje fue que debían arrepentirse porque eran pecadores, y si no se arrepentían de sus pecados, la ira de Dios se los iba a llevar. Precisamente por eso era que el rey predicaba a las multitudes, y precisamente por eso era que él no quería tener grandes multitudes. Para el rey era mejor tener verdaderas personas que estuvieran dispuestas a arrepentirse y seguirle a él, aunque fueran unos pocos, que tener gigantescas multitudes que le siguieran por un milagro y que después se olvidaran de él.
Porque aunque si bien el rey tenía grandes multitudes detrás de él, cuando llegó la hora de la verdad, la hora en la cual las multitudes debieron alzarse y procurar que el rey fuese libre, cuando lo iban a crucificar, ¿qué dijeron? ¡Crucifícale! Y que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Eso fue lo que las multitudes dijeron cuando debieron apoyar al rey, porque en realidad ellos no seguían al rey y esas multitudes no le interesaban al rey. Al rey le interesaban aquellos que estaban dispuestos a servirle. Si él hubiese sido así, entonces el rey hubiese dejado en Juan 6 que la gente lo coronara como rey. Hubiese dejado que lo coronasen como rey, que era lo que ellos querían, y hacían un nuevo reino allí mismo, pero ese no era el propósito del rey. El propósito del rey no era hacer un reino terrenal, porque esos reinos terrenales son pasajeros, se acaban y ya, pero el problema persiste, el problema del pecado. El verdadero reino, el reino de Dios está cerca, y si no se apartan del reino de Dios, si no se apartan y se acercan al reino de Dios, lo que les depara es la condenación, es el infierno eterno. Esto es lo que les espera a los que se han apartado del rey. Entonces, seamos verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos no buscan al rey esperando recibir algo a cambio del rey. Un verdadero discípulo del rey no se acerca al rey para que le haga el milagrito, ni tampoco se acerca al rey para que yo le doy y él me da más plata y entonces se me multiplica y llego a ser rico, porque ese jamás fue el propósito del rey. Recordemos otra vez más el ejemplo que les decía de la gente que quería hacer al rey, mundanamente hablando, porque habían visto que él había multiplicado los panes y dijeron, ay, si te multiplica el pan, ¿para qué vamos a trabajar? No, que sea rey de nosotros y que nos viva haciendo pan para siempre, que pueda multiplicar todo lo que él quiera, porque lo que les interesaba era un bien material. Pero ese jamás fue el propósito del rey. El rey lo que le interesaba era la salvación de las almas de las personas por medio del genuino arrepentimiento de sus pecados. En esto es que iba el propósito del rey soberano. Y esto es lo que el Señor Jesús hace, lo que Él hacía, y era predicar la palabra de Dios. Predicaba la palabra de Dios. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Si somos verdaderos discípulos, debemos estar con el rey, no por los milagritos que Él nos pueda hacer, no porque nos sane de tal o cual enfermedad, no porque el rey nos pueda hacer ricos o famosos, pueda cumplir nuestros sueños mundanos, sino porque el rey puede salvarnos de la condenación del infierno. Y si ya nos ha salvado, entonces le seguimos en agradecimiento por lo que Él ya ha hecho, para que su sacrificio por nosotros no sea en vano, porque le amamos. Entonces hacemos lo que a Él le agrada. Y no se pueden buscar las dos cosas. No se puede buscar hacer a lo que al rey le agrada y buscar un beneficio en este mundo, porque no podemos servir a dos señores, porque terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro. Terminaremos haciéndolo. Quizás esto fue lo que pasó por la mente de Judas Iscariote, y aún así al final él terminó aborreciendo al rey. No se puede seguir a los dos señores. No podemos ser verdaderos discípulos del rey si buscamos al rey y también buscamos las cosas de este mundo. No se puede, porque hay una gran contradicción. No puedes buscarlo de arriba mientras todavía estás amarrado aquí abajo. No puedes. También debemos tomar en cuenta que el rey no buscaba las multitudes. Él no buscaba las multitudes le buscaban a él, pero a él las multitudes no le interesaban. A él le interesaba el pueblo de Dios, a él le interesaban sus ovejas. No todas las ovejas, sino sus ovejas, las que eran de él. Él no vino a salvarlos a todos, sino a sus ovejas. En Lucas 12:32 dice el rey: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Para quién es el reino? ¿Para todo el mundo? ¿Para las multitudes? No, para la manada pequeña. El reino está formado por un pequeño grupo de personas, un grupo de personas que decide negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir al rey. El rey tenía la oportunidad perfecta para hacer
que todas las personas le siguieran. El rey tenía la oportunidad perfecta para ganarse a todas las personas. El rey pudo haber dicho a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan: bueno, vamos a hacer una obra de teatro y vamos a representar la historia de Moisés para que ellos entiendan. El rey pudo haberle dicho a todas estas personas: bueno, déjenme en sus ofrendas y yo las multiplicaré en gran manera. O hagan un pacto conmigo y los libraré de los demonios. Y ese tipo de tonterías. Pero en realidad el rey nunca decía eso. Nunca encontramos al rey hablando de estas cosas que supuestamente son muy importantes, entre muchos que se hacen llamar creyentes y cristianos hoy en día, pero de las cuales el rey no hablaba. No eran el eje de su ministerio, lo cual nos habla que el rey que se predica hoy en día en muchas iglesias no es el verdadero rey. El rey no anda buscando tener un liderazgo que sea sobre el de otros. No, él enseñó que el verdadero líder es el que está dispuesto a servir a los demás como él hacía. No se trataba de ganar multitudes haciendo espectáculos, hablando bonito y siendo una persona súper carismática. No se trataba de eso. Recordemos a quién escogía el rey. Moisés. ¿Qué decía Moisés? Yo no sé hablar. Dios tuvo que obligarlo diciéndole que él hizo al sordo, al mudo y al que habla. Es Dios el que hace la obra, no somos nosotros. Si yo digo: no, yo voy a hacer una gran obra de teatro aquí, voy a montar una película para que todas las personas vengan a ver y luego les predico el evangelio, estaría diciendo: el evangelio no es suficiente. El evangelio no es suficiente para llamar a las personas al arrepentimiento. Para que las multitudes vengan es necesario hacer esto. El rey tenía multitudes. ¿Y qué quería hacer con esas multitudes? Deshacerse de los que en realidad no eran creyentes y dejar a los verdaderos creyentes, a los que estaban dispuestos a seguirle genuinamente. Eso era lo que él hacía. Por eso debemos predicar el evangelio tal cual es, no como a nosotros nos parece, no como yo digo: no, pero es que si yo digo eso la gente se me va a ir. Imagínate yo diciéndole a todo el mundo que son pecadores y se van a ir al infierno. La gente se va y no regresa a la iglesia. Esa forma de pensar es diabólica, porque en realidad no busca la gloria de Dios, busca la gloria del que está predicando. Y no es así. Se busca dar gloria a Dios. Y para dar gloria a Dios hay que hablar la verdad de Dios como Dios demanda que sea dicha. No se puede predicar el evangelio de esta forma, porque no se puede agradar a los hombres y a Dios. O se agradan a unos o se agrada a otros. Cuando hablemos el evangelio debemos hacerlo sin tapujos, como lo hacía el rey, diciendo la verdad. Y si la gente se ofende, que se ofenda, porque no se ofenden con uno, se ofenden con Dios. Y si se ofenden con Dios, es a Él al que tendrán que rendirles cuentas. Es contra Él, con quien ellos están peleando. Por eso decía el rey David en el Salmo 2: porque se amontinan las gentes y piensan cosas vanas. Piensan que son dioses y que se creen dueños de su vida y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Y piensan que pueden ir en contra de Dios. Y dice el Salmo 2 que Dios se reirá de ellos y que en su furia, en su furor, los va a destruir. Así que arrepintámonos. Los que todavía no lo han hecho, arrepiéntanse. Si tienes un corazón que siente, que sabe que ha pecado contra Dios, que has hecho lo que a Dios no le agrada, arrepiéntete y búscale, porque todavía tienes tiempo, antes de que sea demasiado tarde. No seas uno más de la multitud, no seas uno más del montón, no te dejes llevar por la corriente de este mundo, que está lleno de muertos en sus delitos y pecados, sino recibe la salvación de Cristo, recibe el evangelio, porque es el evangelio el que tiene el poder de transformar tu vida. Es el evangelio. Prediquemos el evangelio, vivamos el evangelio, porque a esto hemos sido llamados, porque eso era lo que hacía nuestro Rey y Señor, y si somos sus siervos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Oremos. Bendito Dios y Rey eterno, gracias por tu maravillosa palabra, por tu infinito poder y por tu gran amor que tú nos has dado. Perdona todos nuestros pecados con los cuales nosotros hemos pecado contra ti, haciendo lo que no te agrada, siguiendo los deseos de los ojos, siguiendo la vanagloria de este mundo, la vanagloria de la vida, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos.
Perdónanos, oh Dios, porque aún llamándonos creyentes, hemos codiciado las cosas de este mundo, Padre, y no hemos puesto los ojos en la patria celestial, porque hemos querido hacer tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y por hacerlo hemos dejado de hacer tesoros en el cielo, tesoros que son eternos, tesoros que son incomparables. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, bendito Dios, y enséñanos a hacer tu voluntad. Y si hay alguna persona que no te conoce, que está viendo esto, tómale, llena su vida y llena su vida de ti, que tu presencia sea sobre su vida, Padre. Obra en él y enséñale a hacer tu voluntad. Enséñale que debe arrepentirse si quiere ser parte de la manada pequeña que tú has establecido en este mundo, de tu reino. Y como es tu reino, nosotros somos tus súbditos. A ti nos encomendamos, Padre eterno, en el nombre del Rey eterno, Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.